desde Bayamón, Puerto Rico, para el mundo entero. Dios tiene un río de placer para ti, aguas de salud. Ya se levantó la silla de fuera. Si Dios lo hizo con aquella joven, lo hace contigo también. En el nombre de Jesús, yo te digo, suelta ese respirador, suéltalo. La silla la llevaba a usted, ahora usted lleva la silla. Como soy el sanador, Él es el sanador. Adquiera los libros del apóstol José R. Álvarez, llamando al 787-798-3158 o escríbanos a restauración@recpr.org. Hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas nuevas que no, cuando oigan el título, pues no es tan nuevo, pero que siempre hay cositas que uno no recuerda, otras veces no las sabe y puede que sea de revelación para algunos de ustedes. Hoy vamos a estar hablándoles de discerniendo la voz del Padre. Esta serie de enseñanzas la hemos llamado discerniendo la voz del Padre, y esta es la primera enseñanza de ellas. Y el discernir la voz del Padre es algo que todos necesitamos. ¿Escuchó eso, amado hermano? Todos necesitamos discernir cuando el Padre nos habla. En mi experiencia como pastor, después de 23 años, 25 años, pues, 22. Ella es la que sabe exactamente, 22 años. Como pastor, me ha demostrado a mí que son muchos los cristianos que no saben discernir la voz del Padre. Son muchos los cristianos que no saben cuando el Padre les habla, cuando si es ellos mismos los que están recibiendo algún mensaje, si es de otra persona o si es el mismo Satanás que le está hablando, o la pizza que se comió en la noche en esa noche y ese revolú en el estómago no les deja ni hablar ni escuchar bien, y no pueden distinguir entre la voz del Padre y lo que no es la voz del Padre. Y es triste que hayan tantos cristianos, amados hermanos, esto que les voy a decir es muy, muy importante. Es triste que hayan tantos cristianos que no han podido distinguir con precisión y con exactitud cuando es el Padre que les habla o cuando es el enemigo que les está hablando. Yo con frecuencia oigo a muchas personas diciendo, pero con mucha frecuencia, Dios me dijo. Con mucha frecuencia, y en cada instante que viene una persona que me dice, Dios me dijo, pues ya yo estoy medio... Porque muchas veces vienen con algunas cosas que son totalmente alejadas de la palabra de Dios. Con frecuencia eso ocurre. Pasa que estamos diciendo, el Dios me dijo, para reforzar lo que está en su corazón, que no necesariamente ha sido la voz de Dios quien les habló. Pero eso es una cuestión entre ellos dos, entre Dios y la persona. Quizás están diciendo la verdad, quizás están mintiendo, pero tú puedes determinar inmediatamente si es la verdad o si están mintiendo en línea con lo que te están diciendo. Porque si Dios me dijo, tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Dios no me va a decir algo que esté en contra de su palabra. Y hay algunos tan atrevidos que dicen cosas que están en contra de la palabra de Dios, y ahí pues uno sabe que no fue Dios que se lo dijo, que probablemente fue la chuleta que se comió esa noche, que no le han dejado dormir bien. Pero lo que le vamos a traer es realmente de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Y la tristeza que hay, vuelvo y les repito, es una gran dependencia que hay de muchos cristianos hacia otras personas para que los guíen y les dirijan sus vidas. Y eso sí es triste. Que hayan otras personas guiándoles y dirigiéndoles sus vidas. Eso es extremadamente patético. Es como si esas personas
que están preguntándole por cada paso que deben de dar, es como si no tuviesen criterio propio. Es como si no tuviesen libre albedrío. Es como si no tuviesen capacidad suficiente para hacer sus determinaciones. Y todos tienen que ir a otra persona a ver qué fue lo que hizo la otra persona, a ver si esa persona me autoriza a hacer lo que yo debo de hacer. Y eso es un error demasiado de grande, amados hermanos. Eso es algo que no se debe de permitir en nuestras vidas, en el nivel espiritual que nosotros estamos. Obviamente, yo sé que todo el mundo no está en el nivel espiritual aún en esta iglesia, pero cuando una persona depende de otras personas y no se atreven a hacer nada sin consultarlo con otra persona, tienen una codependencia. Están siendo prácticamente personas sin capacidad para pensar, para decidir, para hacer sus selecciones y sus elecciones. Cuando la Biblia dice que tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios, en Génesis capítulo 1, en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, domine, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos dio a nosotros la autoridad, la potestad sobre los peces, sobre las aves y sobre todo animal que se arrastra. Tú y yo tenemos la capacidad, luego entonces, de escoger. Tú y yo tenemos la capacidad de seleccionar. Y esto es debido a que escuchamos su voz y somos obedientes a esa voz que estamos escuchando. Todos los cristianos, sin excepción, tenemos la unción del Padre. No hay un solo cristiano que tenga la unción del Padre. Luego entonces, si tú tienes la unción del Padre y ya Dios te comisionó a ti, te capacitó a ti, te preparó a ti, entonces tú debes de hacer tus decisiones. Vea como dice el 1 de Juan en el capítulo 2, por favor, si están amables. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Yo en mí mismo, yo no conozco todas las cosas, pero el que está en mí lo conoce todo. Y en la medida que yo me ceda a Él, ese que está en mí, me dice a mí todas las cosas, y me enseña a mí todas las cosas. Entonces, dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. Amados hermanos, pues eso es para todo el mundo. Todo el mundo tiene capacidad pensante, todo el mundo tiene, sin excepción, todo el mundo tiene la habilidad para escoger libre albedrío, todo el mundo tiene la habilidad para seleccionar. Y cuando las personas están preguntando cosas tan pequeñitas, es que no han madurado espiritualmente. Entonces, ¿qué deben de hacer esas personas? Comenzar a madurar. ¿Sabe cómo dice en el versículo 27 de ese mismo capítulo 2 de 1 de Juan? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él. De Él. ¿Quién es Él? De Dios. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Aquí te está diciendo con claridad meridiana, te está diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, te está diciendo el hecho de que tú y yo todos tenemos la capacidad para decidir, y que tenemos la unción, que la unción es la que nos enseña. ¿Ves? En este momento la unción es la que nos está enseñando. La unción no solo le está enseñando a ustedes, me está enseñando a mí también. Porque yo estoy leyendo, estoy bajo la unción del Espíritu Santo, y Él me está diciendo cosas a mí, al igual que le está diciendo a ustedes también. A tal grado que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, que es que no está aquí. Alguien me puede prestar una Biblia, si alguien tiene una Biblia por ahí. Bueno, yo la tengo aquí, la mía, está bien. Efesios capítulo 4, versículo 11, para que usted vea de lo que estoy hablando. Yo tengo aquí la mía y la mía es buenísima. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12, 13 y 14. A fin de perfeccionar a los santos. Ahí lo tiene inmediatamente.
a fin de perfeccionar a los santos. Vea, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ve el versículo 13 y 14, que eso es poderosísimo, amado hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí lo tiene inmediatamente. ¿Cuándo es que nosotros, dáselo fuerte a Jesús de Nazaret? Él es el que se lo merece. ¿Cuándo es que tú y yo vamos a alcanzar esa posición que estamos diciendo? Cuando tú le prestes atención a la unción que está donde, en los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas, en los pastores y en los maestros. Ahí lo tienes inmediatamente. Pero personas no se percatan de esto y se creen que es para todas las áreas de mi vida. No, eso es para crecer espiritualmente, para que tú hagas tus decisiones. Ay, pastor, ¿y con quién yo me caso? Pastor, que usted quiere esta muchacha. Pastor, que usted quiere este muchacho. Pastor, que usted que me puedo recortar hoy, pastor. ¿Qué es eso? Es tan peor que un bebé. ¿Qué es eso? Es tiempo de que tú... Yo sé que hay personas que les gusta que los dominen, hay personas que les gusta dominar, pero eso no es el caso de esta iglesia. Aquí no dominamos ni manipulamos. No, pero eso no es el cristianismo. Efesios capítulo 4, versículo 11 te lo señala con toda realidad para la obra del ministerio. Eso es lo que tú y yo debemos de estar bien atentos y recibir del Padre Celestial. Y eso te madura a ti. Y jamás tú vas a madurar hasta tanto y en cuanto tú no te decidas hacer tú mismo tus decisiones. Sí necesitamos guianza. Seguro que todos necesitamos quien nos guíe. Pero nadie nos guía como el Espíritu Santo. Nadie nos guía como Jesús de Nazaret. Nadie nos guía como el Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que estar bien atentos. Por eso cuando yo vi esta enseñanza, yo dije, yo sé que esto es lo que necesita nuestra iglesia. Esto es lo que necesita la iglesia de Dios hoy en día. Ahora, sin lugar a dudas, si nos fue dado desde el principio, a imagen y semejanza de Dios, y no está ocurriendo lo que Dios quiere que ocurra, no hay dudas al respecto de que algo ha acontecido en la humanidad para que esta situación esté tan generalizada en tantas personas. Para que esté tan arraigada en tantas personas que no hacen nada sin que lo consulten inmediatamente. ¿Qué fue lo que aconteció? Veamos lo que dice la Biblia. En Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él dijo, hagamos al hombre. Ahora dice, formemos al hombre. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre, y la mujer está incluida también, porque la mujer estaba en el hombre, fue la máxima creación de nuestro Padre Celestial. El hombre tenía una voz que determinaba cómo iba a ser su vida. El hombre fue el que le puso nombre a todos los animales. ¿Recuerdan? Era la mente que tenía Adán, ponerle nombre a todos aquellos animales que Dios le iba trayendo. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego vemos que la serpiente que estaba en el jardín del Edén, veo lo que hizo la serpiente en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le estoy haciendo un recuento de qué fue lo que aconteció, que el hombre, siendo creado por Dios, siendo hecho por Dios, con libre albedrío, con una inteligencia vastísima, llegó al grado en el cual estamos en este momento. ¿Qué fue lo que aconteció? Eso es lo que estoy tratando de explicar. Y se debe a que, no obstante, él tenía toda aquella capacidad, toda aquella autoridad, toda aquella potestad. Y estando en el mismo jardín del Edén, allí mismo estaba la serpiente también, estaba Satanás. Y dice que viene Satanás creándole duda en la mente a la mujer. Aquí fue el momento
de la separación del hombre de la voz del Padre. Porque usted sabe que Dios bajaba en el fresco del día, todos los días, a hablar con Adán y con Eva. Y ellos escuchaban su voz directamente de Dios. Esto es debido a que el hombre fue desobediente al mandato del Padre, debido al engaño de la serpiente. Y esto lo puedes ver en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir. Porque la mujer le dijo: Dios dijo que ni que siquiera lo toquemos, que comamos de todos, pero que de ese árbol que ni lo toquemos, porque el día que comamos de él vamos a morir. Y la serpiente, Satanás a través de la serpiente le dice: no vas a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol que Dios le dijo que no comiesen, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí vemos la maquinación satánica, que es la misma que maquinación que Satanás está trayéndole a la humanidad hoy en día. Desde el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza. Y viene Satanás trayéndole una tentación a la mujer de que si come de ese árbol va a ser igual a Dios. Pero Dios la hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y la tentación que Satanás le está trayendo: no, tú puedes comer, porque el día que tú comas vas a ser como Dios es. Pero si ella ya es como Dios, le estoy explicando bien. Y esa es la misma tentación que Satanás nos trae a cada uno de nosotros. Satanás nos trae tentación a nosotros con algo que ya tú tienes, algo que ya Dios te dio a ti. Satanás te trae tentación para ser engañado, para que tú dudes de la palabra de Dios. Esta es la maquinación que usa Satanás. Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que usted escuche su voz en lugar de la voz del Padre. Si nosotros no podemos escuchar la voz de Satanás en lugar de la voz del Padre, estamos en desventaja. Y lo que nos va a quedar es confusión. Ellos, Adán y Eva, comieron y desobedecieron. Cuando el Padre vino en el fresco del día a hablar con ellos, ellos se escondieron de la voz del Padre. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Una vez más se lo estoy repitiendo, y es que esto es tan importante, y se lo repito, y se lo repito, y se lo repito, porque si usted logra sembrarse los primeros 3 capítulos de Génesis en su corazón, el resto de la Biblia va a ser fácil de entenderlo. Cuando vino Jehová Dios en el fresco del día a hablar con Adán y con Eva, se presentó Dios y le preguntó: Adán, ¿dónde tú estás? Porque él bajaba todos los días a hablar con Adán y con Eva. Y en ese día específico, después que ellos habían pecado, después que habían desobedecido, después que habían estado en rebeldía, Adán y Eva se escondieron cuando oyeron que Dios estaba en el jardín del Edén. Y Dios le dice: ¿dónde estabas? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios sabía dónde estaban ellos metidos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios sabía lo que ellos habían hecho? Pero Dios lo que estaba buscando es que Adán se arrepintiese, porque Dios es un Dios bueno. Dios estaba buscando que Adán dijese: papá, Jehová Dios, cometí un error, fui un desobediente, perdóname, yo fui el desobediente, yo dejé que esta mujer mía, tan mujer que es, que ella también fuese engañada por el mismo enemigo. Dios lo sabía ya de antemano. Y le dice: ¿dónde tú estás? Y él dice: es que tuve miedo y me escondí. Dios le dice: ¿por qué tuviste miedo? ¡Comiste! ¿Quién te dijo que comiese del árbol que yo te ordené, te mandé que no comiese? Y Adán, en vez de decir: yo comí, yo soy el culpable, mea culpa. ¿Qué fue lo que hizo Adán? La mujer que tú me diste. Y Eva dice lo mismo, la serpiente, y la serpiente se fastidió más de lo que estaba. Pero se fastidiaron los 3, porque vino la maldición sobre toda la tierra, como consecuencia de la desobediencia de Adán.
lo interesante con relación a la enseñanza que estamos trayéndole es que de ahí en adelante cesó la voz del Padre comunicándose con las personas. Ya el Padre no se comunicaba por medio de su voz. ¿Le estoy explicando bien, amados hermanos? Le estoy explicando como usted lo puede entender. De aquí en adelante se estableció en la historia de la humanidad una crónica de relación de amor-odio entre el hombre y la voz del Padre. Amor-odio entre la voz del Padre y la humanidad. Porque la humanidad estaba en desobediencia, y cuando se está en desobediencia, se está en pecado. Y cuando se está en pecado, es muerte lo que viene. Desde Éxodo, vemos al Padre hablándole al hombre, pero vea cómo le habla, por medio de la salsa al diente. Moisés, Éxodo, que debe ser en el 3er capítulo. Vemos a Dios hablándole por medio de una columna de fuego. Eso cuando están en el Éxodo, en el movimiento por todo el desierto. Una columna de fuego que se movía durante la noche, iluminándolos a ellos y creando oscuridad en el campamento enemigo. Y cuando la columna de fuego se movía, ellos se movían. Cuando la columna se detenía, ellos se detenían. Vemos que les hablaba por medio de la nube. ¿Les estoy explicando bien, amados hermanos? En la nube estaba de día, y cuando la nube de día se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Luego vemos que al dictar los 10 mandamientos, ocurrió que todo el pueblo, vea conmigo, Éxodo capítulo 20, estoy diciéndole momentos diferentes en que Dios está hablándole al pueblo. Éxodo capítulo 20, no le habló con su voz, alzarse al viento, columna de fuego, una nube. Y dice entonces en Éxodo capítulo 20, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué temor tenían a la voz de Dios? Dios que bajaba en el fresco del día para comunicarse con el hombre y con la mujer, con la humanidad, para estar en comunión con ellos, para decirle, demostrarle lo mucho que le amaba, para tener esa comunión íntima con la humanidad. Ahora, después del pecado, vemos, no, Moisés, habla tú con ellos, nosotros no queremos oír la voz de Dios. Habla tú con ellos y tú déjanos saber lo que Él quiere que nosotros sepamos. Porque si oímos la voz, vamos a morir. Y Dios es vida, Dios no es muerte. Y mucho más para nosotros sus hijos. Aquí vemos claramente el éxito que tuvo Satanás al hacer que el hombre pensara que la voz del Padre lo podía matar. A tal grado pervirtió la voz del Padre el mismo Satanás con relación a las personas. Escúcheme, hoy en día el plan de Satanás no es diferente. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos, las piedras, dice que el pueblo observaba, que quiero hacer este señalamiento, el pueblo estaba observando, pero el pueblo lo que estaba escuchando y viendo eran estruendos, relámpagos, truenos, sonido de bocina y el monte quemándose. El pueblo no estaba oyendo nada. Le está resultando, amado hermano. Cuando Jesús fue bautizado, que lo vamos a ver ya mismo, me voy a adelantar, pero quiero que tú lo entiendas. Cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas, en ese momento, el que oyó la voz del Padre diciendo: este es mi hijo amado, fue Juan el Bautista. El pueblo lo que oyó fue un estruendo también. Cuando Saulo cayó a tierra, y se oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El pueblo lo que oyó fue un estruendo. Saulo escuchó y le contestó a esa voz, pero la gente que estaba alrededor de él, lo que escuchó fue un ruido, un trueno. Siempre la gente que no está en línea con la palabra de Dios, lo que oye es un ruido, un estruendo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? A ver, que está alineado, oye claramente la voz del Espíritu Santo. Dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. Fuerte a la gloria de Jesús.
Glorificado el nombre de Jesús. Hoy en día Satanás actúa en idéntica forma. Su plan no ha cambiado. Él busca convencernos a cada uno de nosotros de que si tú oyes la voz de Dios, eso te matará. ¿Qué te va a matar? Tus generaciones. Va a matar tu carrera, tu profesión. Va a matar tu ministerio. Va a matar tu alegría, tu gozo, tu paz, tu reposo. Eso es lo que Satanás quiere transmitirle a las personas. Él te va a decir que la palabra de Dios te quitará la vida. De ese momento en adelante, Dios no habló con la humanidad por cerca de 400 años. La preparación para que Dios hablase la encontramos, esa restauración de la voz de Dios con la humanidad, que la tenemos hoy en día. Escúcheme, por favor. Hoy en día Dios te habla claramente a ti, a tu corazón, a tu espíritu. Esta restauración de el escuchar la voz de Dios la tenemos con toda claridad en Juan, en el capítulo 1. Vea conmigo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y aquel verbo, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. El Padre rompió su silencio, y lo vemos y lo escuchamos confirmando a Jesús como su Hijo en Mateo, en el 3 capítulo, en el versículo 17, donde dice lo que les dije hace un momentito. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. En el momento del bautismo de Jesús, usted sabe el recuento de esta escena. Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán, y de momento viene Jesús, y Juan lo ve, lo distingue, lo discierne, y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista dice: yo no soy digno de bautizarte a ti, tú debes de bautizarme a mí. Y Jesús le dice: anda, hazlo, porque así se ha de cumplir toda justicia. Y Jesús va a las aguas, llevado por Juan el Bautista, y después que fue bautizado, que fue sumergido y salió de las aguas, dice que los cielos fueron abiertos. Esto es una escena preciosísima. Vean cómo dice, vean la palabra que me dice. Voy a leérsela. Y después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Quien lo vio fue Juan el Bautista. El resto del pueblo no vieron nada. Vea cómo dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El que lo escuchó fue Juan el Bautista, y obviamente Jesús debe saber que es Dios. Esta es la confirmación de Jesús como Hijo del Padre Celestial. Y aquí sí es verdad que se formó la tángana en el mundo espiritual. Porque Dios no había hablado por más de 400 años a la humanidad. Y los demonios estaban teniendo un field day. Porque Dios estaba callado. Ahora, cuando Dios habla, los demonios se revolcaron. Anda, la voz aquella voz que habló en el jardín del Edén, aquella voz que nosotros escuchábamos y temblábamos cuando estábamos en el cielo, aquella voz hemos vuelto a oír. La cosa está mala de verdad. Eso es lo que aconteció en ese preciso momento. La palabra de Dios volvió a demostrar su poder. Y luego vemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, hablándole a la tormenta. ¿Y qué ocurrió con la tormenta? La tormenta cesó. Luego vemos a Jesús hablándole a Lázaro, que estaba un cadáver de 4 días. ¿Y qué pasó con Lázaro? Resucitó. Luego vemos a Jesús hablándole a la higuera y maldiciendo a la higuera. ¿Y qué le pasó a la higuera? Se secó, dice la Biblia, desde las raíces. Y cuando sus discípulos la vieron al siguiente día y vieron que esta higuera estaba seca desde las raíces, le preguntaron al maestro: ¡Maestro! La higuera que maldijiste se secó. Y Jesús le dice: si tuvieras fe, Mateo 21, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no la tienen ahí, anótelo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro:
desarráigate y plántate en el mar y no dudáis en su corazón, Él lo hará. Gloria a Dios. Dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. Fuerte a la gloria de Jesús. La versión que nos da Marcos es en el capítulo 11. Mateo lo dijo en el capítulo 21. Marcos lo dice en el capítulo 11. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Eso es tener la fe de Dios. Si tuviese fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es la semillita más pequeñita que hay, pero cuando crece da un árbol gigantesco, que aún las aves hacen nidos en sus ramas. ¡Wow! Respondiendo Jesús les dijo, Marcos 11:22, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudáis en su corazón, sino que llegue, que se ha hecho lo que diga, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oh, tremendo, de verdad. Este es el comienzo de la labor de la voz del Padre a favor y a través de las vidas de la gente. Este es el principio. No es el final, este es justo el principio de cómo se va a desarrollar el Padre para traer su voz una vez más a la humanidad. El Padre no había terminado su labor por medio de su gente. De hecho, estaba comenzando. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. La voz del Padre en su vida. La voz del Padre en tu vida. La voz del Padre en mi vida. ¿Cómo tú puedes descubrir esa especial e interna dirección que únicamente Dios le puede dar a usted? ¿Cómo tú lo puedes discernir? ¿Cómo tú lo puedes descubrir? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Escúcheme bien. El Padre le ve a usted, el Padre te ve a ti como extraordinario. Dígaselo que está a su lado. Papá te ve como extraordinario, dígaselo. El Padre ve a cada uno de nosotros como extraordinarios. El Padre no nos ve como ordinarios. Sí, tú y yo somos ordinarios. Y algunos son más ordinarios que otros. Pero no, eso no implica que Dios no nos ve como extraordinarios. Dios coge lo ordinario y lo hace extraordinario. Dios coge lo natural y lo hace sobrenatural. Dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. El Padre te ve a ti como extraordinario. Y Él desea utilizarte a ti en una forma extraordinaria. Mano, esto es grande de verdad. Dígaselo que está a su lado. Dios te quiere usar extraordinariamente. Dígaselo que está al otro lado. Dígaselo que está al otro lado. El Padre está buscando hombres y mujeres que se atrevan a creer que ellos pueden hacer la diferencia. Hay alguien aquí que se atreva a creer que tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia. Yo lo creo contigo. Yo lo creo contigo. Hoy en día la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia, tiene que abrir sus oídos espirituales para oír y reconocer la voz del Dios Todopoderoso. Vuelvo y les repito, son muchos los cristianos que no están escuchando la voz del Dios Todopoderoso. Y Dios nos está hablando a nosotros todos los días. Lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y hemos dicho por qué no lo estamos escuchando. Podría darse el caso que el Padre lo quiera utilizar a usted en una forma poderosa. Podría darse el caso que el Padre te quiera utilizar a ti como un jugador clave en su reino. Que si es fútbol, que tú seas Pelé. Que si es baloncesto, que sea Michael Jordan. Que si es béisbol, que sea Roberto Clemente. Eso es lo que estamos hablando, amados hermanos. Dios te quiere utilizar a ti
como un jugador clave en su reino. ¿Tú sabes por qué Dios te quiere utilizar a ti como un jugador clave en su reino? Porque Dios confía en ti. Dios confía en ti más de lo que tú confías en ti mismo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dígale que está solo, wow. Ajá. Por medio del Espíritu Santo fluyen los dones, la gracia y conocimiento superior de Dios. Usted tiene la información interna de la voluntad del Padre en usted mismo. Ay, Dios mío. Escuche esta. El Padre le ha dado a todo creyente ordinario un extraordinario regalo. Por eso que todos nosotros somos ordinarios. Pero tenemos un extraordinario regalo. Le ha dado una guianza interior para dirigirle y discernir cosas de su familia, cosas de su cónyuge, cosas de sus hijos, cosas de su profesión, de su carrera, cosas de su ministerio y cosas de sus finanzas. Eso todo está en ti. Ese tesoro está en ti. Tú lo tienes todo eso ya almacenado en ti, depositado en ti. Este discernimiento no es sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Ahora bien, ¿cómo yo puedo discernir la voz del Padre? ¿Cómo yo puedo discernir la voz del Padre si esto es tan interesante? Que Él me ha dado todo esta guianza interior para yo dirigir y discernir las cosas de mi familia, de mi esposa, las cosas de mis hijos, las cosas de mi profesión, las cosas de mi ministerio, las cosas de mis finanzas, las cosas que están alrededor de mí, todo lo relacionado conmigo. Yo lo puedo discernir. ¿Cómo yo puedo escuchar la voz del Padre? ¿Le interesa a alguien escuchar la voz del Padre aquí? Nadie te puede guiar mejor que el Padre, créame. Nadie te puede guiar mejor que el Padre. Nadie te puede dirigir mejor que el Padre. Nadie te puede llevar a la verdad mejor que el Padre. Nadie te puede llevar al éxito mejor que el Padre. Nadie tiene lo mejor para ti. Nadie tiene lo mejor para ti que nuestro Padre Celestial. Por eso es importante que tú aguces tu entendimiento, aguces tu conciencia, prepares esas antenas, sintoniza, pon esas antenas exactamente hacia el lugar de donde viene la voz del Padre para tú recibir esa guianza, esa dirección. Es tan importante lo que estamos hablando, hermano. Porque esto va a ser el crecimiento tuyo. Que no esté todo el mundo preguntando, ¿y qué hago ahora? ¿Subo o bajo? ¿Le doy a la izquierda o a la derecha? Dígame. No. Dios se alegra, Dios se regocija cuando Él ve que sus hijos están dependiendo totalmente de Él. Mientras estemos, ay, pastor, dígame, ¿qué hago? ¿Me caso con fulana o con mengana? Porque fulana está buena, pero mengana me gusta más. Y no encuentro qué hacer, pastor. No, me gusta hacer bromas así para que vean que allá está haciendo ridículo, pero que eso es lo que le está pasando a muchos cristianos. Y entonces, ¿qué es lo que acontece, hermanos? Reciba esto, por favor. Lo que acontece es que después los cristianos están dominados y controlados todo el tiempo. Cuando tú eres el que tiene que estar dominando, tú eres el que tiene que estar controlando, tú eres el que tiene que estar gobernando, tú eres el que tiene que estar decidiendo. Porque el Espíritu Santo está en ti. Consúltalo a Él te va a hablar. Vamos a verlo ya mismito. Vamos a ver, dígale que está solo. Vamos a verlo ya mismito. Dígaselo que está solo. Vamos a verlo ya mismito. Pastor, entonces no es bueno que consultemos. Seguro que es bueno que consultemos. Cuando viene una consulta, es para que confirme lo que ya Él puso en tu corazón. No es para tú entonces hacer, ay, yo quería hacer esto porque el pastor me dijo que hiciera esto. Así. Y una visita, la visita es lo único que le falta. No, salte, dígale que salte ya de ahí.
¿cómo yo sé que es Él que me está hablando y no es otra voz? Ni siquiera la mía. ¿Cómo yo puedo determinar eso? El Padre nos habla de diferentes formas. Aquí está, hermano. Para que tú veas lo precioso que es nuestro Padre Celestial. En un momento dado, Elías estaba deprimido. Vaya en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Elías, después que había degollado a más de 800 profetas de Baal, idólatras, Elías había orado y bajó fuego del cielo. A pesar de todo eso, Elías estaba asustado. Elías hizo muchos milagros, el Espíritu Santo a través de Elías. Pero Jezabel le dice, lo que le hiciste a esos, yo te lo voy a hacer a ti. Y el profeta le cogió miedo a una mujer. Hay que tener cuidado con las mujeres. Porque un hombre, un machote así que mató tanto profeta y después con miedo. Vea lo que aconteció, Dios hablándole. Estamos hablando de la voz de Dios. Dígale que está a su lado, habla Jehová. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, vemos esta escena tan espantosa, poderosa. Espantosa desde el punto de vista de Elías, pero poderosa desde el punto de vista mío. En el versículo 11 dice, él le dijo, el Espíritu Santo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No estaba en el viento fuerte, dice un viento fuerte, me parece que lo dice así, que poderoso, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. No era Hugo, no era un una tremenda tormenta. Y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Un viento, un silbo suave y apacible. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Suavecito, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Tú sabes que por eso es que muchas veces no escuchamos la voz de Dios? Porque nos habla tan y tan quedo, tan y tan suave. Y hay tanto ruido y nosotros pendientes al ruido. Y la voz de Dios suavecita. Hola, Carmen. Hola, Francisco. Hola, Juana. Hola. ¿Cómo estás, fulana? Y tú, no se oye nada. Dios no estaba en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en el silbo suave y apacible. En la Biblia hay un solo evento, y yo deseo que tú recibas esto que te voy a tener en este momento, en la cual Dios mismo se compara con la polilla. En una sola oportunidad. Vaya conmigo a Oseas en el capítulo 5. Este es el caso en que hay sobreabundancia, que hay prosperidad, que hay éxito en el pueblo de Israel. Y le dice Dios al pueblo de Israel, o específicamente a Efraín, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Él está diciendo que cuando todas las cosas están diáfanas, todas las cosas están tranquilas, todas las cosas están bien, cuando, escúcheme por favor, y estamos bien cuando estamos en obediencia.
Cuando estamos en obediencia, Dios habla suavecito. ¿Usted ha visto cómo es la polilla? ¿Usted ha visto cómo es la polilla? Cuando usted prende la luz, salen unos insectos volando. Esa es la polilla. Y vuelan que ni se oyen, pero molestan. No, ni llaman la atención de tan quedo que vuelan. ¿Cuándo han visto el insecto de la polilla? Y cuando se prende la luz, especialmente en las casas que son de madera o que hay madera y hay polilla, se prende la luz, ahí salen todos ellos volando seguidas. Pues no hacen ruido ni nada. Y caen al piso inmediatamente. Y como todos estaban en sobreabundancia para el pueblo de Judá, Efraín, en ese tiempo, pues Dios suavecito. Pero vea como dice, siga diciéndole, vea lo que dice en el versículo 14 de ese capítulo 5 de Oseas. Pero yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Aquí te está diciendo que en el tiempo de la obediencia, de la sobreabundancia, de la felicidad, del gozo, del regocijo, Dios va suavecito, Dios habla suavecito. Pero en el tiempo de la desobediencia, Dios ruge como un león para llamar la atención. Está siendo desobediente. Es una alarma. ¡Ah! El león de la tribu de Judá. No es de la película, Goldie Mayer. Meteo Goldie Mayer. No es Meteo Goldie Mayer, es el león de la tribu de Judá. El que está. Pero así es. Si usted abre la puerta de su closet y sale una polillita volando, ¿le llama la atención? Voy a preguntarle de nuevo porque nadie me ha contestado. Parece que no. Si usted abre la puerta de su closet y sale una polillita volando, ¿le llama la atención? Si usted abre la puerta de su closet y sale un león rugiendo, ¡ah!, ¿le llama la atención? Sin lugar a dudas. Cuando estamos en obediencia, Dios nos habla suavecito. Cuando estamos en desobediencia, es una alarma que viene. Corrígete. El Dios que te está diciendo eso, vuelve. Te lo dice aquí. Y me tomaré y no habrá quien liberte. Guau, qué bueno está esto. ¿Alguien más puede decir amén? Es una cosa preciosa ser guiado gentilmente por el Espíritu Santo. Dios te quiere guiar a ti gentilmente. Dios me quiere guiar a mí gentilmente. Porque Él es gentil, Él es delicado. El Espíritu Santo es sumamente delicado. Él no prefiere guiarnos por medio del león. Pero sin lugar a dudas, Él lo hará si fuese necesario. En ese capítulo 5 dice, andaré y volveré a mi lugar, versículo 15, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahí está fluyendo como el león ya. Cuando no seguimos la guianza gentil de la voz de Dios, nos volvemos insensitivos a su presencia. Nos ponemos duros a su presencia. Las personas que se ponen duros, que se cauterizan, que son insensitivas, esperan a que el león venga antes de que él lea a Dios lo que Él les está diciendo. Un ejemplo práctico, pragmático y dramático de la relación de la polilla y el león lo vemos en 2 de Samuel, en el capítulo 14. Vean este ejemplo conmigo para que así pueda entender lo que estamos compartiendo. Este es el caso de Absalón, el hijo de David. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey, a David. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Vean, Absalón usurpó, persiguió a David. David salió huyendo. Absalón se queda en Jerusalén y Absalón quiere hablar con el rey porque quiere que se manifieste lo que está en su corazón. Él sabe que Joab es
tiene buenas relaciones con David, y él manda a buscar a Joab para enviarle un recado a David para que venga a hablar con él. Pero Joab no le presta atención. Es decir, Absalón está actuando como la polilla. Delicadamente, con gentileza, envía un mensajero a Joab. Joab, el rey, desea a Absalón, no es el rey realmente, pero estaba fungiendo como rey. Absalón desea verte. Y Joab no le presta atención. Por segunda vez, Absalón envía a buscar a Joab para que vaya donde el rey David, porque él quiere hablar con el rey, porque quiere matar al rey. Y Joab no le presta atención. Entonces, ¿qué es lo que hace Absalón? Véalo conmigo. Véalo conmigo. Le estoy explicando mejor. Versículo 30. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo de Joab. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué has prendido fuego tus siervos a mi campo? Cuando estaba la polilla, no le hizo caso. Cuando rugió el león, inmediatamente le prestó atención. ¿Cuándo lo están viendo conmigo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, y no prestaste atención. Ahora que rugió el león, mientras estaba la polillita volando, no hacías caso. Rugió el león y ahora vienes, ¿verdad? Hoy en día hay muchas voces en el mundo. Está la voz de Dios, está la voz del diablo, está la voz de la gente, está tu voz interna. ¿Cómo distinguir entre la voz del Padre de las otras voces? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Siempre que Dios habla, escúcheme por favor, esto es una indicación de las cuales vamos a ver ya mismito. Esta es una de ellas, para mí la más importante. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Siempre que Dios habla, no es para que se confundan las personas. Si yo digo algo y confunde, no es de Dios. Si yo hago algo y confunde, no es de Dios. Porque Dios lo que trae es paz. Esa es una indicación extraordinaria de lo que como Dios nos desea hablar. Cómo nosotros podemos discernir cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Cuando no es la voz de Dios no hay confusión. Siempre hay confusión cuando no es la voz de Dios. Cuando es la voz de Dios tenemos paz. Reposamos, descansamos. No hay ese tipo de tormenta dentro de nosotros que no podemos orientarnos y estamos como con una incomodidad todo el tiempo. Eso no es de Dios. Dios nos trae paz. Vea cómo dice Proverbios 20. En el versículo 27. Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si usted va primero de Corintios capítulo 2, el versículo 9, dice: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para los que le aman. Porque el Espíritu escudriña hasta lo más profundo, porque nos la revela el Espíritu que escudriña hasta lo más profundo del corazón de Dios. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Padre nos guía y habla por nuestros espíritus. Tenemos que estar espiritualmente conscientes para oír la voz de Dios y recibir su dirección. El Espíritu Santo está viviendo en cada uno de nosotros que recibimos a Jesús
como Señor y Salvador. ¿Escuchó eso? Ahí está viviendo el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros en particular. Voy a continuar porque esto está precioso. Vea cómo dice Efesios en el 3 capítulo, en el versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos fortalece a nosotros en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. El Padre ha puesto algunos indicadores en nuestro espíritu. El Espíritu Santo está habitando en nosotros. La Biblia dice que en 1 Corintios y 2 Corintios que nosotros somos el tabernáculo el templo de Dios, el tabernáculo del Espíritu Santo, señala. 1 Corintios capítulo 6, capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3 también. Señala que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Él utilizó, esto es buena. Usted sabe que aquí no está el problema. Escúcheme esto. Gracias, Espíritu Santo. Escuche esto. En el Viejo Testamento está establecido por la palabra que el pueblo de Dios era guiado por la nube o por la columna de fuego. ¿Cierto o falso? La nube y la columna de fuego están ambas en el exterior. Y la están viendo. Todo el mundo está viendo la nube que está cubriendo toda aquella multitud de millones de personas. Allí estaba la nube de día. Y todo el mundo estaba viendo la nube. Y la nube se movió. Ahí está el sol. Vamos debajo de la nube todo el mundo. Y la nube lo estaba guiando. De día. Y de noche una columna de fuego. Se movía la columna de fuego. El pueblo se movía con la columna de fuego. En el momento en que el Espíritu Santo salió del lugar santísimo, del tabernáculo, y en ese preciso momento, ya Él no nos está guiando desde el exterior. En el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, viene a tabernaculizar en nosotros, y ya no somos guiados por ninguna señal del exterior, somos guiados desde nuestro interior. Y ahí es donde está el problema, porque no lo estamos viendo, nos está hablando nuestro hombre interior, y la persona dice, ay, si hubiese una columna para yo verla. Pero ahora te dirige de acá adentro, y te dice, Sandra, no hagas eso. Sandra, no. Es el hombre interior, el hombre interior que le está hablando. Y uno dice, ¿quién habló? No, está aquí, hablándote a ti directamente. No es una nube, no, está aquí, hablándote a ti. Y ahí donde está lo difícil. Porque a nosotros nos gusta ver, tocar, oler. Y ahora estás percibiendo espiritualmente, porque tú eres un espíritu. Dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. Esa es la gran diferencia. Por eso que es tan difícil para muchas personas ser guiados por el Espíritu Santo. Porque es desde adentro que nos está dirigiendo, nos está guiando. ¿Alguien puede decir amén? Ya no es la columna aquella moviéndose, ya no es la nube aquella moviéndose, ahora es desde tu interior. Con un silbo suave y apacible. Y cuando está el regatón a todo lo que da, y los muchachos gritando y el teléfono sonando y la bichuela sonando la olla de presión. Tanto revolú por todos lados y él hablándote suavecito. Hija mía, tengo algo para ti, suavecito. Y tú, ay Dios, tengo algo bueno para ti. ¿Qué vas a escuchar? ¿Alguien puede decir amén? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu.
Nuestro Padre Celestial ha puesto algunos indicadores en nuestro espíritu. Son como alarmas espirituales. Veamos 5 indicadores. Ya vimos el primero, que es la paz. 5 indicadores que tienen que reconocer para poder discernir la voz del Padre. ¿Cuántos quieren discernir la voz del Padre? Te voy a presentar 5 indicadores. Ya te presenté uno, la paz. 5 indicadores. Número 1. Tú puedes ser guiado por tu espíritu. Número 2. Tú puedes ser agitado por tu espíritu. Número 3. Tu espíritu puede tener un propósito. 4. Tú puedes ser atado por tu espíritu. Número 5. Tu espíritu puede darte paz acerca de la dirección que llevas. Veamos cada uno individualmente. Tú puedes ser guiado por tu espíritu. Vamos a la Escritura inmediatamente, porque viendo la Escritura tú lo puedes ver al instante y no tengo que explicarte mucho. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque el Espíritu Santo mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿somos qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que juntamente con Él padecemos, dice la Biblia. Somos guiados por el Espíritu. ¿Y el Espíritu? ¿Dónde es que habita el Espíritu Santo? En nosotros mismos. El Espíritu le está guiando nuestro Espíritu. Tú puedes ser agitado por tu Espíritu, número 2. En Hechos capítulo 17 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. El espíritu de nosotros se enardece, se molesta, se agita cuando hay manifestaciones que son en contra de la palabra de Dios. A mí me pasa eso. Me siento incómodo y si no puedo hacer nada, lo que hago es que me voy de ese lugar, porque si no voy a hacer algo que no debo hacer. Se enardecía el espíritu de Pablo. Estaba incómodo, molesto. No podía estar en ese lugar viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Muchas veces ha acontecido eso en diferentes oportunidades. Número 3. Su espíritu puede tener un propósito. En el capítulo 19 de Hechos, en el versículo 21, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu, se determinó, tuvo un propósito de espíritu, ir a Jerusalén, después de recoger Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma. El propósito de Pablo lo vemos aquí. Estoy en este lugar, voy a ir a este otro sitio y también me es necesario, el propósito de Pablo, me es necesario ir a Roma. Pero eso lo tenía en su espíritu, propuso en su espíritu, se determinó en su espíritu. El objetivo de su espíritu es hacer esas cosas, Macedonia, Acaya y a Roma también. Vamos al cuarto. Tú puedes ser atado por tu espíritu. En el capítulo 20, en el versículo 22 dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, Pablo hablando, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Estoy atado en espíritu, ligado yo en espíritu, estoy atado en espíritu para ver a este lugar y no sé lo que va a acontecer allí, pero el Espíritu Santo me está guiando a ir a Jerusalén y tengo que ir a Jerusalén. Y Pablo lo hizo así. Vayamos al quinto. Su espíritu puede darte paz acerca de la dirección que llevas. Segunda de Corintios, capítulo 2, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aún se me abrió puertas en el Señor, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No tuvo paz, no tuve reposo en mi corazón, no tuve paz en mi espíritu, y tuve que moverme, porque allí no estaba Tito, y yo quería ver a Tito.
recuerde lo siguiente. Si usted no tiene reposo en su espíritu acerca de una relación o de alguna decisión importante que deba de tomar, usted debe de tomar algún tiempo en la oración. Si tú no tienes el testimonio interno, si tú no tienes la certeza de que eso es lo que tú debes de hacer, esa es la decisión que tú debes de tomar. Si tú no estás seguro internamente, no estoy hablando de tu mente, no, de tu corazón, de tu espíritu, seguro en tu espíritu de que esa decisión no la debes de tomar todavía, no hay paz en tu corazón, no tienes testimonio en tu corazón. Escúchenme por favor si son tan amables, yo anhelo que ustedes no se confundan con esto que les estoy diciendo. Si tú no tienes paz en tu espíritu, no estoy hablando de tu mente, la mente es engañosa, la Biblia dice que el corazón es engañoso, pero si tú no tienes paz en tu espíritu, no te envuelvas en ninguna decisión importante. Ora primero y espera que el Espíritu Santo te guíe hacia la paz, hacia el reposo. Y tan pronto tú tengas paz, entonces tú puedes dar ese paso. Observa como dice, por favor, en Isaías capítulo 28. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús de Nazaret. El que creyere, no se apresure. Si tú crees, no te apresures. Dígale que está a tu lado, ten calma. Dígale, tranquilo. Dígale, tranquilo, Israel, sube acá. Tranquilo es la palabra, tranquilo. Son muchas las personas que dan esos pasos sin tener paz. Y ahí está la metida de pata. Ahí está el momento después de consecuencias desastrosas por cosas difíciles. Sencillamente porque han dado un paso acelerado, un paso antes de tiempo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir la gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Cuándo se tiene que levantar sus manos y darle gracias al Padre Celestial? Padre, a ti damos toda la gloria. Padre, gracias. Padre Celestial, gracias. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Adquiera los libros del apóstol José R. Álvarez, llamando al 787-798-3158 o escríbanos a restauracion@recpr.org. Bendecidos, amados hermanos. Qué honor y qué placer que estén sintonizándonos una vez más. Le habla el doctor José Álvarez y somos pastores de la Iglesia Restauración en Cristo, aquí en la preciosa ciudad de Bayamón. Hoy, de parte del Espíritu Santo, le traemos un mensaje muy importante, demasiado importante para el reino de Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. En Eclesiastés, en el 3er capítulo, nos habla con precisión de que hay tiempo para edificar, hay tiempo para destruir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Todo tiene su tiempo. Nos ha llegado a nosotros, a nuestra iglesia Restauración en Cristo, el momento de edificación. Y estamos haciéndole un llamado a usted que ha sido edificado, a usted que ha sido consolado, a usted que ha sido exhortado por medio del Espíritu Santo a través de su palabra, de la palabra de nuestro Padre Celestial, por medio de nuestros diferentes programas. Estamos acudiendo a usted en este momento y venimos delante de usted a traerle esta condición en la cual estamos en este momento. Es una condición conforme a la que nos señala Segunda de Reyes en el capítulo 6, que los profetas le dicen al profeta: la casa se nos está haciendo pequeña, no cabemos aquí. Ese es nuestro caso. Y obviamente, puesto que es el tiempo de construcción, es el tiempo de edificación, en nuestra iglesia nos hemos envuelto en este momento tan importante, en estos postreros días, para que podamos acomodar una cantidad más grande de personas, de modo que vengan, reciban, en la misma forma que usted está recibiendo a la distancia, puedan venir aquí a nuestras facilidades y en este lugar que vamos a edificar para nuestro Padre Celestial, este centro de adoración
pueda sentarse cómodamente para recibir de nuestro Padre Celestial. Ya ahí tenemos los planos, ya tenemos la coordinación, pero estamos trayéndole a usted para que usted ore y deje que el Espíritu Santo le guíe, le dirija, para que el mismo Espíritu Santo le indique qué usted puede hacer, además de la oración, que es importantísima, qué usted puede hacer sembrando una semilla generosa para nosotros edificar el centro de adoración para nuestro Padre Celestial aquí en la ciudad de Bayamón. Le invitamos, le exhortamos a que usted también se una con nosotros, hombro con hombro, para que sea un lugar digno de nuestro Padre Celestial y digno de las personas que vengan, digno de usted también. Venga, se siente, disfrute de las ricas y abundantes bendiciones que tiene nuestro Padre Celestial. Y como ya está escrito por Él mismo, nuestro Padre Celestial se comprometió a que a todas aquellas personas que ayuden, que aúnen esfuerzos, que aúnen finanzas para su gloria y para su honra, en su reino, a su debido tiempo tendrán también su remuneración. Usted tendrá su recompensa también. Y deseamos que usted tenga una recompensa generosa, porque con la misma medida con que medimos, Él nos vuelve a medir. Así que le invitamos a que se comunique con nosotros, que vea lo que estamos haciendo y que siembre su semilla con gozo y con regocijo, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a disfrutar de este momento, vamos a regocijarnos en el mismo y vamos a dejar que el Espíritu Santo siga restaurando vidas, restaurando matrimonios, salvando personas, sanando, liberando, haciendo milagros como solamente Él lo puede hacer. Lo que no puede hacer la ciencia, lo que no pueden hacer los psicólogos, los psiquiatras, nuestro Padre Celestial lo hace instantáneamente. Y eso es de un poder extraordinario para nuestras vidas. Así que sea parte también de este ministerio y disfrute de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Padre Celestial. Son bendecidos y recuerde que Jesucristo es el Señor. Desde Bayamón, Puerto Rico, para el mundo entero. Dios tiene un río de placer para ti, aguas de salud. Ya se levantó García de fuera. Si Dios lo hizo con aquella joven, lo hace contigo también. En el nombre de Jesús, yo te digo, suelta ese respirador, suéltalo. La silla le llevaba a usted, ahora usted lleva la silla. Yo no soy el sanador, Él es el sanador.